saludo a cada uno de ustedes. Una vez más les agradezco que me acompañen y poder estudiar juntos el mensaje de la palabra de Dios. Así es que si tiene su Biblia, le pido que vayamos al libro de Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 2 al 10. Leo yo este pasaje que dice así: Y los que tienen amos creyentes no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Y si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de tales. Pero gran ganancia es la piedad acompañada con contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Oremos. Padre, en esta día venimos ante tu presencia pidiéndote que nos des entendimiento y discernimiento. Señor, vamos a estudiar asuntos relacionados a las finanzas, a la administración. Te pido que nos ayudes, Padre, abre nuestra mente, nuestro entendimiento. Ayúdanos, Señor, a entender, Padre, que vivimos en un mundo en el cual sí es necesario, Señor, a los bienes materiales, pero que también como cristianos nuestro enfoque, Señor, no debe de ser en el materialismo, en el dinero, sino, Padre, en el reino celestial. Danos un balance y te agradecemos por todo esto y te pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a comenzar en unas cuantas semanas un estudio diferente. Vamos a hablar sobre el cristiano y sus finanzas. Cristiano y sus finanzas a través de algunas 2 o 3 semanas. A la pregunta que muchas personas hacen, cristianos y no cristianos, o que dicen, ¿verdad?, es que el dinero y las posesiones materiales son malos. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Y el pasaje que acabamos de leer, el pasaje que estamos estudiando, que vamos a estudiar hoy, nos va a hablar y nos va a dar la respuesta. Ahora vivimos en un mundo en el cual es necesario, mis hermanos, los bienes, es necesario el dinero. El dinero y los bienes materiales son elementos importantes en nuestras vidas. Actualmente nosotros no podemos hacer ningún tipo de transacción financiera si no contamos con dinero o con algún bien material. No podemos negar, pues, que en nuestra sociedad actual el dinero es importante y pues de hecho podemos observar cuando los analizadores de la bolsa de valores, ¿verdad?, nos dicen que cayó la bolsa de valores o hay una gran depresión económica, un problema financiero en un país o en la bolsa de los países industrializados como Alemania, Tokio, Estados Unidos, Inglaterra, etcétera. La bolsa de valores cae. Eso afecta muchas veces la economía, no solamente de ese país, pero mundialmente. Ahora, entendamos que el dinero, mis hermanos, es un instrumento de relación que usamos los seres humanos y nosotros como cristianos debemos de aprender a usarlo, debemos, ¿verdad?, de administrarlo de una buena manera. ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, nos ha instituido mayordomos o administradores de los bienes que Él nos ha confiado. Como cristianos, hemos sido llamados a dar un buen testimonio en todos los aspectos de nuestras vidas, pero específicamente en el uso de las posesiones materiales y de nuestro dinero. Fíjese que si nosotros, hermanos, fallamos en el uso de nuestras posesiones materiales y el dinero, hermanos, pues
vamos a tener un testimonio malo y la gente va a hablar mal de nosotros. Por eso es importante que usted y yo, como cristianos, aprendamos a poner nuestras posesiones materiales a Dios, entregarlas a Dios y a entender también el señorío del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Ahora, este pasaje que estamos leyendo, primeramente nos habla, ¿verdad? Pablo está escribiéndole a Timoteo y le está diciendo, ¿verdad? Que aquellos en aquel tiempo, aquellos que servían a sus señores, que eran siervos, ¿verdad? Tenían que respetar y tenían que servirles a sus amos de una buena manera. Y él les dice, esto debes de hacerlo. En el versículo 3 dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, entonces él está diciendo, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas. Ahí la palabra clave es la piedad. La palabra piedad, ¿verdad?, se usa, tiene que ver con el carácter de Dios. Por eso cuando decimos que una persona, un individuo es una persona piadosa o piadosa que vive conforme al carácter de Dios. Vemos en la Biblia, dice que eran individuos, personas piadosas, o sea, ellos querían ser como Dios. Y el cristiano, aquellos de nosotros que nos decimos cristianos, pues hermanos, debemos de vivir de una manera piadosa, pues debemos de buscar imitar el carácter de Dios. Por eso dice el versículo 5, son disputas necias de hombres, corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. Está diciendo pues que hay personas, individuos que se han introducido en la iglesia, sea pastores, sean líderes o sean miembros de la iglesia, que, ¿verdad?, han tomado la obra de Dios, la iglesia, ¿verdad?, para verla como una fuente de ganancia. Y esto ha sido siempre, tristemente, una lucha en la iglesia, y por eso muchas personas se ofenden, muchas personas se van, porque dicen, mira, aquí en la iglesia se habla de dinero. Ahora, como dije yo, cuando anteriormente, hermanos, el dinero obviamente es un instrumento que nosotros usamos para poder comprar, para poder hacer transacciones de bienes materiales. La pregunta que dicen algunos, ¿verdad? ¿Es el dinero malo? ¿Son los bienes materiales malos? No es, en sí mismos no son malos. El problema es cuando nosotros ponemos a nuestro dinero y a nuestros bienes materiales por encima de Dios, por encima de nuestra familia, por encima de nuestras relaciones. Ese es el problema y eso lo vamos a estudiar entonces más adelante. Vamos a hacer un paréntesis ahí en cuanto a la palabra. Ahora, puesto que estamos hablando sobre el cristiano y las finanzas, vamos también a hablar sobre lo que es una buena administración. Y la pregunta entonces sería, ¿qué es la administración? Ahora, la administración, mis hermanos, es el dirigir una institución. Y hago un paréntesis. Cuando digo una institución, puede ser una compañía, puede ser un negocio, puede ser la familia o puede ser la iglesia. Fíjese, entonces, dirigir una institución, sea negocio, sea familia, sea iglesia, por medio del orden, de la organización, de la suministración y la distribución correcta. El uso adecuado de algún bien material para obtener un mejor rendimiento de ello o para que se produzca un mejor efecto. O sea, Dios quiere que el cristiano, Dios quiere que usted y yo como cristianos hagamos buen uso de nuestro dinero y de nuestras posesiones materiales. Eso es algo importante y esencial. Entonces, dentro de esto, punto número 1, hermanos, razones por las cuales los cristianos y no cristianos no prosperamos económica y materialmente. Una vez más, razones por las cuales los cristianos y no cristianos no prosperamos económica o materialmente. Ahora, para esto voy a usar un pasaje que se encuentra en el libro de Proverbios.
Proverbios capítulo 11, versículo 23, lo voy a leer en dos versiones, la Biblia de las Américas, la Biblia de Reina Valera. La Reina Valera dice: en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. La Biblia de las Américas dice: el terreno de los pobres tiene mucho de comer, pero se pierde por la justicia. Ahora, este pasaje, mis hermanos, nos está diciendo que una persona que tiene un terreno, una persona que posee, ¿verdad?, una parcela, tiene la capacidad de que en esta parcela pueda producirse una buena cosecha, sea de semillas, sea de frutos, de lo que sea, de lo que siembre, ¿verdad? Pero lo que tiene que también, dice, hacerse primero, es que esta tierra tiene que ser, ¿qué?, preparada. Hay que invertir, hay que trabajar, hay que sudar, hay que agarrar dinero, comprar semilla, hay que tomar trabajadores, depende del tamaño de la tierra, para poder recibir frutos. Y ese es el problema. Muchas personas tienen recursos, pero no saben cómo usarlos. Tristemente, ¿verdad? No sabemos cómo administrarlos. Por eso es importante, pues, que entendamos, y una de las razones por las cuales no prosperamos económica o materialmente, fíjese, primeramente, estoy hablándole como cristiano. Si usted aún no es cristiano, escuche y aprenda de estos principios. Primeramente, no hemos entendido el propósito de Dios al bendecirnos con dinero y bienes materiales. O sea, es importante que el cristiano entienda, ¿verdad?, que Dios, al bendecirnos, al darnos un trabajo, al darnos ciertas posesiones, es para que usted y yo seamos de bendición a la obra por medio de nuestros diezmos, por medio de nuestras ofrendas, por medio de los bienes que poseemos. Fíjese que eso es algo muy importante. Ahora, nuevamente, ese ha sido un debate. Mucha gente dice: es que ahí en las iglesias te piden dinero, te quitan el dinero. Hermanos, cuando uno viene a la iglesia y usted se hace cristiano, usted ahora, ¿verdad?, Dios le da la capacidad y le pide, ¿verdad?, que usted aprenda a ser de bendición. Dios le da 100% y solamente le pide el 10%. Que seamos, hermanos, de bendición. O sea, si no entendemos ese propósito, por qué Dios nos bendice, obviamente que nosotros vamos a fallar en nuestra administración. Otra razón, ¿verdad?, que a veces nosotros, hermanos, no prosperamos económicamente, porque tenemos que entender que lo que Dios nos ha dado, Dios, mis hermanos, nos pide que seamos de bendición a nuestra familia. Fíjese que Dios nos bendice para que a través de nuestro dinero seamos de bendición a nuestra familia. Y eso lo dice también ahí en Timoteo, capítulo 1, 5, 8. Entonces, fíjese qué importante es, ¿verdad?, que nosotros aprendamos y lo hagamos, hermanos, de una buena manera. Fíjese que aquel que no provee, dice, para su familia, está negando la eficacia de la palabra de Dios. Por eso es importante que el cristiano se siente y haga un presupuesto de sus dinero y aprenda, mis hermanos, a usarlo de una manera correcta. Pero fíjese que primeramente a Dios, nuestra familia. Ahora, otra razón es que Dios nos bendice, ¿verdad?, para que nosotros seamos de bendición a otras personas. A veces encontramos personas que están pasando por dificultades y podemos, hermanos, ser de bendición a ellos. Ahora, no que los mantengamos, no, ¿verdad?, que constantemente estemos, ¿verdad?, nosotros dándoles, sino no lo merecen o no lo necesitan. Cuando digo no lo merecen, personas que no quieren trabajar, personas, ¿verdad?, que no quieren trabajar, no quieren estudiar y que quieren que sus padres les den todo, no es correcto. Pero hay momentos en los cuales en la iglesia, en nuestra familia, en nuestro vecindario, hay individuos que tienen necesidad, que hay que ayudarles, ¿verdad?,
como personas que te piden para un taco, personas, ¿verdad?, que están pasando por una situación difícil, se le puede ayudar. Entonces, hermanos, eso es importante. Fíjese que el fin de Dios al bendecirnos económica o materialmente no es el de hacernos ricos o millonarios, sino el darnos que lo suficiente para nuestro diario vivir. Por eso dice, ¿verdad?, que la ganancia, mis hermanos, versículo 6, pero gran ganancia es la piedad acompañada de ¿qué? De contentamiento. Fíjese que la piedad, el buscar ser como Dios, tiene que ir acompañado del contentamiento. Ahora, vamos a hablar un poco de esto, porque fíjese que es importante aprender a tener contentamiento. Quiero hablar de 3 cosas aquí, ¿verdad? Voy a hablar un poquito del evangelio de la prosperidad, voy a hablar del contentamiento y voy a hablar del conformismo. Ahora, primeramente, o sea, usted ha escuchado tal vez ha escuchado y tal vez lo escuchará si no lo ha escuchado, sobre muchas iglesias que hoy, ¿verdad?, están haciendo un énfasis en la prosperidad. O sea, te dan el mensaje de que Dios no quiere a nadie pobre, de que Dios quiere que todo el mundo sea próspero, que Dios quiere que tú seas rico. Y eso, mis hermanos, va en contra de lo que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Ha causado, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad ha causado daño. Mire, algunos lo definen de esta manera. El evangelio de la prosperidad simplemente enseña que los creyentes en Jesucristo, como parte de su herencia de Dios en esta vida, tienen derecho a ciertas bendiciones espirituales y materiales o físicas. Usan, por ejemplo, el Deuteronomio 28:13, que dice, y te pondrá el Señor a la cabeza y no a la cola. Ahora, aquí está hablando, mis hermanos, a la nación de Israel. No está hablando a nosotros, está hablándole. Ahora, hay principios que debemos de seguir. Pero fíjese que cuando uno no conoce lo que la palabra de Dios enseña y aplicamos la palabra de Dios correctamente, entonces usamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Y no debemos usar la palabra a nuestra conveniencia, sino para honrar a Dios. Porque la palabra de Dios, el mismo Señor Jesucristo dijo, el Hijo del Hombre no tiene una casa, el Hijo del Hombre no tiene, dice, ni aún en dónde recostar su cabeza. Las zorras, dice, tienen sus cuevas y los pájaros tienen sus nidos. El Hijo del Hombre no tiene. Ahora, hermanos, Cristo Jesús vino a este mundo, no vino, en su énfasis no fue el de venir a prosperar. Él dio a la gente de comer, Él les dio sanidad, pero no era de que la gente fuera rica o millonaria. Y por eso tenemos que tener cuidado con, ¿verdad?, el evangelio de la prosperidad. Y no estar buscando, es lo que dice aquí, la ganancia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, tenemos que entender que vamos a pasar en nuestras vidas por circunstancias difíciles, sobre todo cuando uno está creando a sus hijos, los hijos están pequeños, que hay que comprar diapers, hay que comprar leche y tal vez no tenemos un buen salario y tenemos una familia grande y tenemos que pagar renta. O sea, muchas veces pasamos por esas situaciones, pero Dios, mis hermanos, nos ha prometido y nos dice, ¿verdad?, que debemos de buscar honrarle, debemos de buscar ser fieles y que Él va a proveer para nuestras necesidades. Es muy diferente, mis hermanos, el pensar que Dios va a proveernos de una casa, de un carro, de unas vacaciones. O sea, Dios sí nos promete que va a darnos sustento y abrigo. En Mateo 6, 31 al 34 dice, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, los que no son creyentes, buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, por el día porque cada día traerá su propio afán. Basta
a cada día su propio mal. O sea, hermanos, no sabemos qué va a deparar el futuro. Podemos acumular cuentas en el banco, podemos acumular propiedades, pero usted sabe que nosotros, hermanos, no vamos nosotros a poder, ¿verdad?, a usarlo en la otra vida. Entonces, por eso es importante que usted y yo trabajemos en la administración de nuestro dinero. Fíjese que otra de las razones por las cuales no, mis hermanos, prosperamos económicamente es porque no tenemos nuestras prioridades económicas en orden. O sea, debemos de agarrar nuestro cheque, nuestro dinero y hacer un presupuesto. Debemos, hermanos, sentarnos y planear y ver cuáles son nuestras prioridades económicas, ¿verdad?, que son importantes. Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho en mi vida, yo le recomiendo, ¿verdad?, es sus prioridades económicas es que usted ponga su diezmo y sus ofrendas, el 10% de nuestras ganancias. La gente se ofende y prefiere dar, ¿verdad?, su dinero en otras cosas. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Proverbios 3, 9 y 10. Dice, honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Ahora, nosotros no sembramos viñas, nosotros, ¿verdad?, no cosechamos, no sembramos a la mayoría de nosotros, pero lo que está dando aquí el principio es, aprenda usted a honrar a Dios con sus posesiones materiales y Dios, mis hermanos, va a prosperarnos, Dios va a ensanchar nuestra mente, Dios va a darnos, ¿verdad?, la capacidad de poder invertir de una manera sabia para que nosotros podamos producir con nuestro dinero, ¿verdad?, un mejor rendimiento. Mire, aprenda a pagar sus deudas. Cuando digo eso, las deudas que tenemos como la renta de la casa, pagar nuestras tarjetas de crédito, pagar el pago de nuestro carro, pagar el seguro del carro o de la casa, pagar nuestros préstamos. O sea, que eso es una prioridad que tenemos que ahorrar para pagar eso. Otra es, mis hermanos, planear y ahorrar para nuestras necesidades básicas. Ahí entra la comida, ahí entra nuestra ropa, ahí entran las utilidades como la electricidad, el gas, el teléfono, el agua y otras cosas que necesitamos de ellas. Y por último, hermano, amigo que me escucha, es lo que llamamos la diversión. O sea, al último, sino lo que nos sobra y sabemos, ¿verdad?, que hemos ahorrado, pues entonces ya podemos usarlo para comer fuera, si vamos a hacer una fiesta, si vamos a irnos de vacaciones, si vamos a hacer alguna actividad. O sea, fíjese que es importante poner esas prioridades en orden. Yo le recomiendo a cada uno de ustedes que aprenda a desarrollar un presupuesto. Un presupuesto. Fíjese que, hermanos, no tenemos la motivación correcta al buscar mejorar económicamente, ¿verdad?, nuestras finanzas o nuestra economía. Muchas veces estamos insatisfechos en nuestros logros materiales. Ahora, el problema es que nos comparamos. Y es lo que dice aquí el versículo 7 y 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo, fíjese, sustento y abrigo, estemos contentos con eso. O sea, que aprendamos, mis hermanos, a vivir conforme a nuestra capacidad económica, conforme, ¿verdad?, vivimos. Porque cuando nos empezamos a comparar con otros, es que él tiene un buen carro, es que él tiene una buena casa, es que él se va de vacaciones, es que él compra estos tenis, fíjese, eso nos trae descontento. Y lo que decía anteriormente, tenemos que aprender a tener contentamiento, pero al mismo tiempo tampoco ser conformistas. Hay momentos en los cuales hay oportunidades que se nos ofrecen para
a hacer algún trabajo para poder, mis hermanos, ganar un dinero extra. Y fíjese, no es lo mismo estar a tener contentamiento en la etapa que estamos pasando a ser conformistas. Yo creo que el cristiano no debe ser conformista, debe de buscar, pero prosperar, pero nunca a costa, ¿verdad?, de no diezmar, nunca a costa de no ir a la iglesia, nunca a costa de sacrificar la familia, nunca a costa, ¿me entiende?, de no poner mis prioridades en orden. Y eso es importante. Porque si nosotros no ponemos nuestras prioridades en orden, fíjese que Dios, mis hermanos, no nos da el discernimiento y la capacidad para administrar esos bienes materiales por nuestra inmadurez. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos que aprender. Eso se aprende. Muchos de nosotros, y yo soy uno de ellos, tuve muy mala economía. ¿Por qué? Porque no sabía administrar mi dinero, no sabía cómo usarlo y lo gastaba en cosas que no eran correctas. Recuerde, el plan de Dios, mis hermanos, es que usted y yo vivamos, ¿verdad?, conforme a nuestros presupuestos, y que si Él nos bendice, también seamos de bendición a la obra de Dios, a nuestra familia, a aquellos que están a nuestro alrededor. Fíjese que es importante en el punto número 2 que aprender, mis hermanos, el verdadero valor de los bienes materiales y del dinero. Fíjese que el verdadero valor de los bienes materiales y del dinero viene por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y no por lo que poseemos. ¿Entiende eso? ¿Por qué? Porque el dinero y su valor, hermanos, son temporales. Por eso dice aquí, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Perdón, el versículo 7, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos ¿qué? Sacar. Usted sabe que cuando uno se muere, hermano, no se lleva uno nada de este mundo. Todo lo que tu casa, tu carro, tu teléfono, tu cuenta de banco, tus posesiones que tú tengas, todo se queda aquí. Entonces, usted no vale más porque tiene una cuenta más grande o tiene muchas posesiones, sino, hermanos, ¿qué es lo que Dios ha hecho y cómo nosotros hemos sido de bendición a la vida de otros? El dinero y su valor son temporales. Por eso el Señor Jesucristo nos dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, la herrumbre, donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo. En el cielo dice, no hay polilla, no hay herrumbre o orín, no hay, ¿verdad?, ladrones, ni minan, ni hurtan. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. La palabra orín quiere decir herrumbre, óxido, moho. Hermanos, claro que el dinero es importante, pero nuestro énfasis no debe de estar, ¿me entiende?, en eso. ¿Por qué? Porque recordemos, las posesiones materiales tienden a hacerse viejas, tienden a perder su valor. Pero la salvación que usted y yo tenemos en Cristo Jesús es eterna. Fíjese que, hermanos, nuestro valor personal es asignado por los valores morales, nuestra relación que tenemos en Cristo Jesús. Eso es algo, mis hermanos, que nos va a formar. La piedad por eso dice aquí, ¿verdad? Que, ¿verdad?, la piedad acompañada de contentamiento tiene un mejor rendimiento. O sea, buscamos ser como Dios y no le damos un énfasis indebido a las posesiones materiales. Fíjense que la satisfacción verdadera, mis hermanos, al hacer un trabajo, es ver el fruto de este y no tanto la remuneración económica que proviene de esto. O sea, hermanos, da satisfacción hacer su trabajo de uno y no estemos enfocados tanto en el dinero. Ahora, claro que si hacemos un trabajo bien,
se nos va a pagar bien. Fíjese que hay personas que tienen el signo del dinero en todo aquello que hacen. O sea, para ellos su motivación es cuánto me vas a pagar, cuánto me vas a dar. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender, mis hermanos. Por eso, fíjese que en el pasaje que empieza, dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados. O sea, nuestro énfasis, mis hermanos, cuando hacemos nuestro trabajo, ¿verdad? Es que podamos nosotros honrar a Dios a través de ese trabajo. Ahí hay satisfacción. Hermanos, debemos de enseñar aún a nuestros hijos desde una edad temprana que el trabajo es algo, ¿verdad?, que es honroso y que hay que sudar y que hay que hacer un esfuerzo, mis hermanos, en el ganar dinero. Los niños a veces no entienden. Cuando una de mis hijas estábamos chiquitos y a veces decían, papi, cómprame esto, cómprame una hamburguesa, cómprame este dulce o esto. Le decía, no, mija, ahorita no tenemos dinero. Pero tú vas ahí, dice, ahí a una maquinita donde están los caballitos y ahí le metes una tarjetita y te da dinero. Ella pensaba que esa tarjetita automáticamente me daba dinero. Estoy hablando del banco que se llama Wells Fargo y tiene los caballitos. O sea, ella observaba, pero ella no sabía que yo tenía que trabajar y que depositaba mi cheque y que ese dinero que yo tenía ahí, hubiera o no hubiera dinero, ella pensaba que se me daba dinero. Hermanos, hay que enseñarle a nuestros hijos. Seamos sagaces en la manera en que actuamos en nuestras decisiones, mis hermanos, financieras. En conclusión, dice versículos 9 y 10, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Fíjese que entonces, en realidad, el dinero y los bienes materiales no es que son malos, dice que el amor al dinero es la raíz. El dinero en sí no es malo, es mi énfasis, hermanos. Si yo tengo, como decía, puestos mis ojos, si yo pongo, ¿verdad?, mi énfasis en el dinero, ese es el problema. Dice, muchos, dice, al querer que enriquecerse, caen en lazo de tentación. Son dominados por la codicia necia y engañosa. Y eso, dice, hunde a los hombres en destrucción y perdición. Y no solamente eso, dice, algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Yo he visto, hermanos, a personas, tristemente, perder a su familia, perder a sus hijos, a su esposa, perder su salud. ¿Por qué? Porque se dedicaron, su énfasis fue más en hacer dinero, ¿verdad? Y no en honrar a Dios. Y eso es la invitación. Vamos a continuar la próxima semana con este tema, pero recuerde, en sí entonces el dinero no es malo, es, ¿verdad?, mi énfasis mezquino, es, ¿verdad?, el que yo quiera obtener dinero y piense solamente en las posesiones materiales. Pero por eso es importante que el cristiano aprenda a tener contentamiento en su vida. Con esto en mente, vamos a orar y ser despedidos. Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a tener contentamiento. Ayúdanos, Señor, a entender que hay situaciones que pasamos muchas veces en nuestra vida, Padre, y que obviamente, Señor, no nos permiten a veces tener una economía que nosotros quisiéramos. Pero ayúdanos, Padre, a tener contentamiento, a confiar en que tú vas a suplir en nuestras necesidades. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú, Señor, como dice ahí, Proverbios 3, 9 y 10, Padre, si nosotros somos de bendición a tu obra, si nosotros, Padre, te honramos con nuestros bienes, tú vas a bendecirnos, Padre. Gracias por ello. Te amamos, te honramos, te glorificamos. Esto lo pedimos en el bendito nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bueno, una vez más les agradezco. Nos vemos hasta la próxima.